Bien, entonces comentaba del tema del IVA, que al ser un impuesto al consumo, sí, recae sobre el consumidor final y, y es un impuesto muy regresivo porque al contrario del impuesto a las ganancias o el impuesto a los bienes personales, que es el patrimonio, no significa que el que más pague sea el que más poder adquisitivo tiene o más ganancias genera, sino sí, puede ser de que uno diga, bueno, el que más consume, pero no es que hay alícuotas diferenciadas a quien consuma más de cierto producto y quien menos, ¿sí? ¿No? No pasa eso como quizás en ganancias, que sí se aplica una tabla que el que más gana va a pagar una alícuota más alta que el que menos gana, ¿sí? Entonces, genera mucha distorsión, ¿sí? En los precios, eh, porque encima esto que va grabando en cada una de las etapas de producción y de comercialización, entonces es como que se va duplicando, por así decirlo, el impuesto. Y después lo termina pagando el consumidor final. Entonces, por un lado, pasa esto que lo paga el consumidor final, pero el que realiza la actividad de producir y transportar y comercializar y distribuir el producto o de prestar el servicio, va a ser responsable intermediario de este impuesto, ¿sí? Porque es la forma en que Arca puede determinar em, que se recaude de la manera, o sea, más directa posible, ¿sí? Que el que realiza la actividad sea el que deba recaudar al consumidor final, por así decirlo, cobrarle al consumidor final y depositar ese monto de IVA al final de cada mes, ¿sí? Entonces, acá tenemos una diferenciación entre lo que es el régimen que vamos a ver hoy, que más detenidamente, que es el régimen simplificado del monotributo, ¿sí? Al régimen general como responsable inscripto, ¿sí? ¿Por qué? Porque en el IVA, el régimen simplificado, el que haya estado como monotributista alguna vez, sabe que se paga un monto fijo mensual, ¿sí? Hay una tabla que la vamos a ver que de acuerdo a la categoría y a la cantidad de facturación de ingresos que uno tiene, va a estar pagando un monto mayor o un monto menor, pero va a ser fijo por mes, ¿sí? Después las tablas se actualizan cada 6 meses y se van aumentando por la inflación, pero no va a depender de mi facturación directamente como lo es en el impuesto al valor agregado para el responsable inscripto, ¿sí? Que el responsable inscripto directamente hace un cálculo de acuerdo a las ventas y a las compras que tiene mes a mes, ¿sí? Entonces, ahí va a estar la diferenciación más grande entre un régimen y otro, y también pasa lo mismo con el impuesto a las ganancias a nivel simplificado. Se paga dentro de la cuota mensual una parte que va a ganancias, en cambio el responsable inscripto tiene que liquidar, es un impuesto que es anual y que al final del año se liquida todo el año anterior y se ve lo que tuvo de ingresos, lo que tuvo de gastos y de costos y lo que le quedó restante de ganancia va a ser lo que va a estar grabado, va a ser la base imponible del impuesto a las ganancias, ¿sí? Con un montón de particularidades y deducciones y cosas a determinar, pero a grandes rasgos sería eso, ¿sí? Entonces, esos dos impuestos a nivel nacional son los más importantes al realizar una actividad económica, uno que graba el consumo y otro que graba las ganancias, ¿sí? Y a nivel provincial también tengo que escribirme, me voy a tener que escribir a nivel nacional, a nivel provincial también me tengo que escribir al realizar una actividad económica y voy a pagar un impuesto que se llama impuesto a los ingresos brutos, ¿sí? Que básicamente si uno habla de base imponible, es la base imponible de ingresos brutos, que es lo que es el monto que se va a utilizar para liquidar el impuesto, es la facturación, ¿sí? O sea, estaríamos en el mismo, casi en el mismo punto de lo que estamos analizando para el IVA,
¿sí? Solo que para el IVA voy a hacer una resta entre lo que me generan las ventas de débito fiscal y lo que me generan las compras de crédito fiscal, ¿sí? Conceptos que se usan en la liquidación. En cambio, en ingresos brutos, directamente toda la facturación va a ser base imponible para liquidar el impuesto, ¿sí? Esto a nivel de el régimen general, ¿sí? A nivel de régimen simplificado, van a ver que pasa lo mismo, va a ser un monto fijo, ¿sí? Un monto fijo que determina, en este caso nosotros que estamos dentro de la provincia de Córdoba, lo va a definir rentas de la provincia de Córdoba y va a decir, de acuerdo a cada categoría de monotributo, la persona va a pagar tal monto de ingresos brutos, ¿sí? Entonces ahí vemos la diferencia entre los dos regímenes, en donde en el régimen general el responsable inscripto van a tener una carga impositiva mucho más alta, ¿sí? En algunos casos, porque va a estar directamente relacionada el impuesto a la facturación, ¿sí? Se hace facturación por una alícuota que grava la actividad que uno se esté dando de alta. Y en el régimen simplificado solamente vamos a pagar un monto fijo. ¿Sí? Pasa lo mismo, muy parecido a nivel municipal o comunal con la tasa de comercio e industria. ¿Sí? La única particularidad acá es que algunos municipios y comunas que no están adheridos al régimen nacional simplificado del monotributo siguen teniendo, para poder liquidar la tasa, siguen teniendo que presentar una declaración jurada donde uno también vuelve a presentar esta facturación, ¿sí? Mensual y el municipio le hace una liquidación, ¿sí? A veces se puede hacer online o ir al municipio y presentar una declaración que sería decir, bueno, yo facturé este mes tanto y me liquidan el impuesto de esa facturación por la alícuota que esté grabada al nivel de comuna de municipio, me liquidan la tasa de comercio e industria. Y hay otros municipios o comunas que ya están adheridas al régimen de monotributo y directamente también pagan un monto fijo dentro de la credencial del monotributo, ¿sí? Una tasa fija de acuerdo a la categoría, ¿sí? No sé exactamente por qué algunos municipios y comunas eligen una u otra forma. Entiendo que es esto, o están adheridos o no, pero no sé cuál es la particularidad por la cual no se adhieren todos, ¿sí? Em, entonces, bueno, vamos a ir viendo más detalladamente en el régimen simplificado que los que vamos a ver hoy, porque es lo más probable que ustedes comiencen con un régimen simplificado, ¿sí? O que si tengan que ayudar en alguna, que estén en algún puesto como administrativos, es muy probable que estén más expuestos a un monotributo que a un responsable inscripto, ¿sí? Ya el responsable inscripto, por la complejidad del régimen, lo suele manejar directamente el contador, ¿sí? En cambio, el monotributista, lo que se busca es que sea más simple, entonces que lo pueda la persona que realiza la actividad, lo pueda gestionar, ¿sí? Bien, bien. A su vez, como también para que ustedes vayan viéndolo, seguramente que si han tenido algún comercio o han trabajado en algún comercio, han estado em, expuestos, por así decirlo, a alguno de los impuestos que están ahí dentro del dibujito. Pero bueno, como para ir revisando estos costos impositivos que pueden haber en una actividad comercial, ¿sí? Vemos que, por ejemplo, este panadero, pastelero, ¿qué tiene? Tiene
Puede tener un contrato de locación, ¿sí? O sea que para realizar la actividad alquile un local y van a ver que dentro o sea, cuando uno realiza, confecciona un contrato, eh, el impuesto que graba, que está grabado para los contratos, es el impuesto a los sellos, ¿sí? Que es un impuesto que grava a los contratos en general, ¿sí? A todo lo que, cualquier contrato que tenga dos partes que intervengan en alguna operación, ¿sí? Comercial. En este caso, el impuesto a los sellos también tiene una alícuota que grava sobre la base imponible, o sea, sobre el total del monto del contrato, ¿sí? Em, en los casos que el contrato sea que no sea para una actividad comercial, no estaría grabado, estaría exento, ¿sí? O sea, para una persona que alquila para vivienda, no estaría grabado por el impuesto a los sellos. Pero los contratos que son para actividad comercial, sí tienen un impuesto a los sellos que se paga una sola vez al momento de realizar el contrato. Luego, por ejemplo, puede haber que uno tenga que realizar algún trámite, que puede ser a nivel provincial o a nivel municipal, en los que tenga que pagar una tasa retributiva, ¿sí? A veces uno no se da cuenta que está pagando, o sea, como que no prestas atención, decir tasa retributiva, pero para muchos trámites se solicita una tasa, por ejemplo, para solicitar, no sé, ¿cómo es? Un acta de nacimiento, ¿sí? O de casamiento. eh, Suelen solicitar una tasa, ¿sí? Esto quiere decir que lo pagas porque necesitas una prestación del otro lado que va a hacer que te resuelvan tal trámite o que se gestione tal documento, ¿sí? Eso vendría a ser como un timbrado, ¿puede ser? ¿O no? Claro, se le dice timbrado, Ah, exactamente, más exactamente. o Bueno, menos y lo mismo. también para las certificaciones, sí, para Sí, certificación de de firma eso. firma, exactamente, claro. Si uno se fija, dice como tasa retributiva, lo que pasa es que a uno le dicen la timbrado. Bien, y bueno, y después en cuestiones de impuestos más patrimoniales, ¿sí? Vemos que si tenemos un automóvil afectado a la actividad, ¿sí? Vamos a tener que pagar un impuesto al automotor, ¿sí? Puede ser a nivel provincial y a nivel municipal, ¿sí? A nivel provincial, el impuesto automotor y a nivel municipal, la tasa a- al... Perdón, ahí me equivoqué porque la tasa ahora, junto provincia con municipio, están unificadas, así que ahora se paga una sola. Antes se pagaba una por cada nivel. Ahora a nivel de autos se paga una sola. Y a nivel si uno tiene un local propio, sí, y no alquila, va a tener que pagar el impuesto inmobiliario. Y ahí sí tenemos un impuesto inmobiliario a nivel provincial y una tasa eh, de la propiedad a nivel municipal o comunal. ¿Sí? Y por el otro lado, por la actividad sí, por la facturación en sí, tenemos esto que decíamos al inicio, IVA y ganancias, ingresos brutos a nivel provincial y comercio e industria a nivel municipal. ¿Sí? Ya vemos completito todos los costos impositivos al momento de realizar una actividad económica. Bueno, y ahora entramos de lleno a el régimen simplificado o monotributo, ¿sí? Bueno, es un régimen tributario, ¿sí? Que se dice que es simplificado porque se paga una cuota mensual fija, ¿sí? Esto que decíamos, es fija en el sentido de que no va a variar en relación directa de lo que facturo, cuánto pago, sino que
va a tener una variación, porque si yo facturo más, voy a pasar a otra categoría que voy a pagar más, y también puedo bajar de categoría, pero, y también cada 6 meses voy a hacer esta recategorización para saber en qué categoría me tengo que ubicar, y también va a haber una actualización de acuerdo a la inflación, pero durante esos 6 meses, hasta que se realice la recategorización, yo voy a pagar esa cuota fija, ¿sí? Es integrado porque es sustitutivo del impuesto a las ganancias y el IVA, ¿sí? O sea que a nivel nacional ya cubro con las obligaciones fiscales que me solicitan. Y es opcional porque puedo elegir entre el régimen simplificado o el régimen general, ¿sí? O sea que yo podría iniciar como, porque esto también mucho se entiende como que primero tengo que empezar como monotributista y luego cuando aumente mi facturación tengo que pasar a ser responsable inscripto. Y no, no es así. O sea, uno puede empezar como responsable inscripto si quiere. Desde siempre el monotributo ha sido más em, barato, por así decirlo, que el régimen general responsable inscripto, ¿sí? Pero ahora vamos a ver, cuando veamos las tablas y veamos las categorías, de ahora de agosto, la última que se actualizó ahora en agosto 2025, que ya no es tan barato, ¿sí? Antes, por muchos años, el monotributo era una tabla que era realmente fija, o sea, pasaban años sin que se actualizara. Obviamente que eran en otros momentos de la realidad económica distintos a las de hoy. Pero también pasaba de que no es que, o sea, había quedado desactualizado y luego empezó a tener esta dinámica de actualización y cada vez más continua, ¿sí? Em, Al principio era hasta irrisorio porque tenía una tabla en donde la facturación no es real, o sea, no había forma de que uno pudiera sostenerse en ese régimen porque ya te excedías de la facturación de esa tabla siempre. Entonces se mentía lo que se facturaba. Pero bueno, muy Profe, valioso. puede ser que, pregunta, Sí, estaba el monotributo social, ese es sigue. más, todos pueden acceder a ese, ¿qué diferencia tiene con los otros? Perfecto, ahora lo vamos a ver y sigue estando, no es que dejó de estar. Ahora lo vamos a ver en cada uno, ¿sí? El que primero vamos a Ah, ver va a bien. ser el monotributo común común y después vamos a ir viendo los otros casos, ¿sí? Para que ustedes vean cuál les parece más completo o en relación a lo que ustedes necesitan. Bien, y bueno, entonces es opcional, puedo elegir entre este régimen y el régimen general. Responsable inscripto, sí. Bueno, entonces, qué obtengo? A mí me da gracia cuando a veces me preguntan los clientes y me dicen, bueno, quiero darme de alta en monotributo. ¿Qué beneficios tengo? Me dicen. Y a mí me da gracia el término, porque en realidad no es un beneficio, es una obligación que uno tiene como, me sale la contadora ahí, es una obligación que uno tiene como contribuyente por realizar una actividad económica que me tengo que dar de alta. Pero la realidad es que sí tengo beneficios en el sentido de que puedo tener una cobertura médica, ¿sí? Y puedo aportar a la jubilación y después luego tener una jubilación pagando el monotributo, ¿sí? Ahora vamos a ver cada uno de los puntos, pero bueno, sí, hay ciertos beneficios que se pueden tomar como beneficios, pero en realidad son obligaciones, ¿sí? Uno tiene que aportar, o sea, uno tiene que tener, por un lado, un aporte para cubrir la obligación impositiva, ¿sí? Esto del IVA y ganancias. Y por otro lado, yo debo, por mi actividad económica, aportar para mi jubilación, porque si no, cuando llegue a mi edad de jubilarme, no voy a tener aportes y voy a solicitar que me paguen una jubilación sin tener aportes, ¿sí? Que es lo que ha pasado muchas veces. Que ha pasado en muchos momentos donde no la gente trabajaba en negro
Y luego, cuando llegaba la edad de jubilarse, se quería jubilar y no podía acceder o tenía que pagar una moratoria para poder acceder a la jubilación, ¿sí? Y eso también hizo que las cajas de jubilación también se desfinanciaran, ¿sí? No tuvieran con qué, porque los pasivos, que son los jubilados, se financian de los activos, ¿sí? Y si no hay una cantidad de activos que aporten a la jubilación, no pueden pagarle a los pasivos, a los jubilados, ¿sí? Que es lo que pasa hoy y lo que ha pasado siempre en la Argentina. Entonces, uno, al realizar una actividad económica, si no está en relación de dependencia y tu empleador no te paga los aportes, lo tenés que pagar vos como independiente, ¿sí? Es tu obligación. Y también tener una cobertura médica, ¿sí? Pagar por esa cobertura médica. Que entonces se toma como si fuera un beneficio, pero también por otro lado es una obligación. Y la bancarización, ¿sí? Que uno accede por el monotributo también a poder a abrir una cuenta bancaria, ¿sí? Porque cuando uno va al banco a solicitar abrir una cuenta bancaria y no está dado de alta en nada, es más complejo que te puedan aceptar darte de alta una cuenta bancaria, ¿sí? Eso va cambiando también con el tiempo, también ahora con las billeteras virtuales casi que no es tan necesario tener una cuenta bancaria, sí se puede tener una billetera virtual, ¿sí? Pero bueno, tienen distintos beneficios, distintas formas em, de bancarizarse, ¿sí? Y poder facturar, ¿sí? Porque muchas veces van a ver clientes que te van a pedir factura y si no estás de alta, no puedes facturar. Entonces, uno de los beneficios, por así decirlo, también sería poder facturar, ¿sí? Bueno, ¿quiénes pueden ser monotributistas? ¿Sí? Bueno, los monotributistas pueden ser trabajadores que son independientes, ¿sí? Que son personas físicas, o sea que la persona jurídica, la que es sociedad, la que decíamos que está inscrita en inspección de personas jurídicas, ¿sí? Que tiene un estatuto, que tiene un contrato, que está constituida legalmente, no puede ser monotributista. Solamente la persona física, ¿sí? La persona humana. Que tiene que ser mayor a 18 años, ¿sí? Y que puede tener o no tener empleados en su actividad económica, ¿sí? Entonces pueden ser personas que producen, ¿sí? Que venden productos o que prestan servicios, ¿sí? Pueden ser personas que trabajen en relación de dependencia o que no, ¿sí? Pueden ser independientes o pueden ser que trabajen en relación de dependencia. Pero ¿qué pasa si uno trabaja en relación de dependencia? Yo trabajo en relación de dependencia, tengo un empleador que me aporta, ¿sí? Mi jubilación y mi obra social, y yo a su vez realizo otra actividad económica independiente por la cual me doy de alta en monotributo, porque siempre hay la duda de si soy empleado en relación de dependencia, no puedo ser monotributista. No, es totalmente compatible una cosa con la otra. Lo que pasa es que son cosas distintas, ¿sí? Son separadas, ¿sí? Yo voy a estar empleado en un supermercado como en relación de dependencia y a su vez yo puedo hacer artesanías y venderlas y voy a ser monotributista por esa actividad económica, ¿sí? Son cosas distintas. Em, el beneficio que se tiene al estar como empleado en relación de dependencia y a su vez ser monotributista es que no voy a tener que pagar toda la parte que es de jubilación y de obra social porque esa parte ya está aportada por mi empleador, ¿sí? Entonces no voy a tener que hacer un pago doble, por así decirlo. Directamente mi empleador me paga la jubilación y la obra social y yo tengo que pagar de monotributo menos, ¿sí? Que ya lo vamos a ver ahí en las tablas cuál es el monto. Si yo percibo una jubilación, ¿puedo ser monotributista? A que a veces se dice, no, no se puede, no podés estar en blanco si sos jubilado, no sé qué. Sí, podés ser jubilado y estar en relación como monotributista y también podés estar de acuerdo al régimen de jubilación, ese es otro tema,
Hay ciertos casos de jubilados que no pueden estar en ciertas relaciones de dependencia, pero en general sí es compatible también ser jubilado con estar en relación de dependencia, no es que es incompatible, ¿sí? Y se puede cobrar una pensión y ser monotributista si también hay ciertas pensiones que no son compatibles con el monotributo y otras que sí. Eso hay que averiguarlo bien y ver el caso, pero no es que son todas incompatibles, ¿sí? Algunas son compatibles. Y después, otra figura que se utiliza mucho para, como monotributistas es los integrantes de una cooperativa de trabajo, ¿sí? ¿Por qué? Porque las cooperativas de trabajo no son empleados, la cooperativa de trabajo como cooperativa no es empleador, ¿sí? No tiene empleados en relación de dependencia. Entonces, los socios de la cooperativa de trabajo tienen que estar dados de alta como monotributistas para, mm, para estar en blanco y facturar lo que realicen de facturación dentro de esa cooperativa, ¿sí? Pero no significa, siempre se usa mucho el tema del monotributo como, y bueno, ahora también hubo modificaciones, siempre hay modificaciones, pero bueno, se implementó esto de que los monotributistas pueden tener colaboradores, ¿sí? Entonces, un monotributista puede tener un colaborador monotributista en el cual trabajen juntos, sean como socios o colaboradores. em, entonces pueden pagar cada uno su jubilación, su obra social y facturar por lo que le ingresa a cada monotributista, ¿sí? Esto es como que se blanqueó lo que sucedía siempre, que es tener que monotributistas tengan empleados y que le paguen el monotributo para cubrir con la obligación de empleador. Pero no, nunca fue lo mismo y no se toma como que es lo mismo, ¿sí? Cuando uno toma empleados en relación de dependencia, va a un régimen que se llama régimen general, en donde tiene que pagar aportes y contribuciones al empleado, ¿sí? Esto de darle de alta a la persona que tiene como empleado un monotributo no cubre con esa obligación, ¿sí? Si bien hasta ahora esto sucedía que se usaba y en la práctica lo hacían, pero no exime de todas las implicancias que tiene eso, ¿sí? Ahora se modificó y se incorporó esto de tener un colaborador y también hay un trámite que hay que hacer para tener un colaborador como monotributista, pero hay como un gris ahí de que todavía no se entiende bien qué es lo que quisieron hacer. Nosotros no es que como contadores no recomendamos que si la relación es una relación laboral, en relación de dependencia, se cubra con el monotributo, ¿sí? Pero bueno, sucede también. Bien, entonces en la misma imagen que veíamos de los costos impositivos, vamos a ver qué parámetros se utilizan para el monotributo, ¿sí? Para determinar esto que se llama la categoría del monotributo, ¿sí? Por un lado, como parámetro prioritario, por así decirlo, es la facturación, ¿sí? La facturación que uno va a declarar dentro de Arca. Em, Esta facturación es anual, ¿sí? No se toma la facturación mensual, sino se toma la facturación del año anterior a la recategorización o al momento, o se toma como un estimativo de lo que uno va a facturar en el año al momento de inscribirse. Se va a tomar el monto del alquiler del local, ¿sí? Como parámetro para determinar también la categoría. También es el monto anual. Se va a utilizar también como parámetro la superficie del local o de los locales, o sea, los metros cuadrados de superficie, ¿sí? Se va a a revisar también el precio de los productos, o sea, no todos los precios, sino el precio máximo que se puede cobrar, ¿sí? En la venta de productos. Si se excede el precio máximo que el monotributo determina,
no se puede ingresar al régimen o no se puede estar más en ese régimen y pasamos al régimen general del responsable inscrito, ¿sí? En todos los parámetros pasa lo mismo. Y la energía eléctrica consumida, o sea, los kilowatts que consumimos también anualmente, también va a ser un parámetro para determinar la categoría del monotributo, ¿sí? Ahí vamos a ver en la tabla cómo funciona. Bien. Bueno, acá detallamos lo que acabo de decir, los parámetros, em, y les voy a ir tirando ahí un par de números como para que se vayan guiando. Los ingresos o la facturación anual, ¿sí? Antes había una separación, ¿sí? En el cual hasta ciertas categorías uno podía estar haciendo una actividad de prestación de servicio o de locación. Y luego de esa categoría solamente se podía, o sea, se podían hacer las dos actividades, estar dado de alta en locación o prestación de servicio o venta de cosa mueble hasta cierta actividad y después de hasta cierta categoría, después de esa categoría, solamente se podía vender cosas muebles, ¿sí? No podías tener una facturación de una categoría alta como locación o prestación de servicios porque quedabas directamente excluido del monotributo. Ahora, ambas actividades, tanto la de locación como la de prestación y la de venta, tienen las mismas categorías y el mismo tope de facturación que es hasta 94 millones anuales. ¿Sí? Ambas se unieron en ese monto. En relación a las magnitudes físicas, ¿sí? Que es esto de la superficie y la energía eléctrica, hay un tope de 200 metros cuadrados de superficie y un tope de 20.000 kilowatts anuales de energía eléctrica utilizada. En la práctica, los parámetros de magnitud física son más difíciles de controlar, ¿sí? Eso es lo que voy a decir. O sea que puede pasar de que uno esté realizando una actividad en un local que tenga más de esa superficie o consuma más de esa energía y que esté dentro del régimen, ¿sí? Em, Porque es muy difícil de controlar a cada monotributista si cumple o no con ese parámetro, ¿sí? En cambio, la facturación, si no la vemos reflejada en la facturación electrónica real que aparece en la página de AFIP, la vamos a ver reflejada en las transferencias o los ingresos por banco o por las billeteras virtuales o por la compra de ciertos bienes, ¿sí? Que le dan al arca una idea de cuál es la, cómo es la liquidez o el dinero que está manejando esa persona, ¿sí? Entonces, ¿qué dice? ¿Cómo se informa la superficie, la energía eléctrica? Cada recategorización, uno al tener un local físico va a tener que informar esa energía y esa superficie, ¿sí? Pero bueno, no hay forma de probarlo. Entonces siempre en general las categorías se determinan más por la facturación que por esos dos parámetros, ¿sí? En cambio, en el caso de los alquileres de vengados, sí, ahí tenemos un tope de 6 millones al año, ¿sí? Que sería 523.000 mensuales, más o menos. Que vemos ahí que es un monto de alquiler bajo, ¿sí? Un local comercial en la villa excede en general esos montos. Quizás Rearte o Ciudad Parque puede llegar a ser, pero imagínense en ciudades que son todo es más caro. Entonces, em, es un tema este parámetro porque por un lado, con los contratos de alquiler se blanquea el alquiler, o sea que ya ahí tenés
una forma en que Arca se puede, le puede llegar esa información, pero la realidad es que ha sido raro no se tienen muchos casos en el cual Arca reclame por el lado de los alquileres la categoría, ¿sí? En general pasa siempre por la facturación, pero al tener este blanqueo de los contratos de locación, uno siempre lo tiene en cuenta y lo, eh, es un parámetro a verificar al momento de recategorizarse. Y luego el precio unitario de venta tiene un tope de 536.767 por producto tope, ¿sí? O sea, si vos vendés un producto que salga 540.000 pesos, ya no podés estar dentro del régimen simplificado y tenés que pasar al responsable inscripto, ¿sí? Este parámetro sí es controlado y hay gente que se equivoca, a veces pasa que te podés equivocar y poner como, en vez de poner, no sé, unidades en la facturación, pusiste que vendiste un solo producto a ese precio o a más de ese precio. Y desde Arca te pueden solicitar bueno, que verifiques que si estás vendiendo más que el precio tope del régimen, no te correspondería estar en ese régimen, ¿sí? Entonces eso también hay que tener en cuenta al momento de la facturación. Y el último requisito objetivo que tiene este régimen, también como tope, por así decirlo, como parámetro de exclusión o no del régimen, es que no se puede realizar dentro del mismo régimen más de tres actividades, obviamente distintas, de forma simultánea, ¿sí? O sea, que vos prestes un servicio, que vendas un producto y que vendas otro producto de otra actividad, de otro rubro. Podés hasta tres. Si ya tenés una cuarta actividad, ya no podés estar dentro del régimen, ¿sí? Tenés que pasar al responsable inscripto. Em, Bien, y también si se tiene más de tres unidades de explotación, pasa lo mismo. ¿Cómo se toman las unidades de explotación? Locales. Cada local comercial, cada punto de venta que uno tenga es una unidad de explotación. Si tenés más de tres, no podés estar dentro del régimen simplificado, pasas al responsable inscripto, ¿sí? Obviamente que todos estos requisitos, todos estos parámetros tienen una lógica de decir, bueno, te estamos dando un régimen que es simplificado, que tiene beneficios para el pequeño contribuyente. Si vos excedes estos topes, significa que no sos un pequeño contribuyente y por eso pasas al régimen general, ¿sí? Obviamente esa es la lógica de todo. Em, y bueno, y ahí al último les aclaré que también si importás, obviamente importaciones que sean para tu actividad económica, para vender, tampoco podés estar dentro del régimen del monotributo, ¿sí? Este también no ha sido muy utilizado al momento de excluir a los monotributistas, pero bueno, siempre nosotros los tenemos en cuenta por las dudas que en algún momento suceda de que hacen controles de ese tipo, ¿sí? Bueno, creo que en un ratito se va a volver a cortar, de que ingresemos de nuevo. Así.